Almirante Ramírez, 11:00 horas. Después del alba, Ballenar reparó en que, como era inevitable, el viento empezaba a soplar más hacia el oeste. Su plan había tenido éxito. Los yanquis se habían dado cuenta con retraso de que les había cortado el camino. Ya no tenían más remedio que bajar hacia los 60. De hecho, ya habían modificado el rumbo a 180, derechos al sur, que sería donde les interceptaría él y donde se verían las caras, en el límite del hielo, en las aguas negras y gélidas del océano Antártico. Habló con serenidad y precisión. A partir de ahora tengo yo el puente. Sí, señor, exclamó el oficial de guardia, y anunció: el comandante tiene el puente. Pongan rumbo 180, le dijo Ballenar. La orden significaba tener el oleaje directamente de costado, la posición más peligrosa para un destructor. Los oficiales del puente lo sabían. Ballenar aguardó a que el oficial de guardia repitiera la orden y diera órdenes de gobierno. Sin embargo, no hubo orden alguna. Señor. Era el oficial de puente. Ballenar no se giró para mirarle. No hacía falta, porque intuía lo que estaba a punto de ocurrir. Vio con el rabillo del ojo que tanto el oficial de guardia como el timonel se habían puesto firmes. Con que había llegado el momento. En fin, cuanto antes mejor. Miró al oficial de puente arqueando las cejas. Señor Santander, ¿hay algún problema en la cadena de mando del puente? Adoptó el tono más sosegado que pudo. Señor, los oficiales del almirante Ramírez desearíamos conocer nuestra misión. Ballenar, que seguía sin mirarle, permaneció a la espera. Ya hacía mucho tiempo que había descubierto que el silencio intimidaba más que las palabras. Transcurrió un minuto. Entonces habló. ¿Entre los oficiales de la Marina chilena es costumbre cuestionar a su comandante? No, señor. Ballenar sacó un puro, lo hizo rodar entre los dedos, arrancó la punta con los dientes y se lo metió entre los labios con cuidado, respirando a través de él. Entonces, ¿por qué me cuestiona? Hablaba con afabilidad. Señor, por el hecho de que la misión se sale de lo normal, señor. Ballenar cogió el puro y lo examinó. ¿En qué sentido? Se produjo una incómoda pausa. Señor, tenemos la impresión de que anoche nos ordenaron regresar a la base. No nos consta ninguna orden de perseguir a ese barco civil. Ballenar se fijó en el adjetivo civil. Se trataba de una crítica evidente que llevaba implícita la idea de que Ballenar había emprendido una persecución cobarde de un adversario desarmado. Aspiró más aire por el puro apagado. Voy a hacerle una pregunta, señor Santander. Estando a bordo, ¿de quién recibe órdenes? ¿De su comandante o de la base? Del comandante, señor. ¿Y su comandante soy yo? Sí, señor. Entonces, no hay más que discutir. Ballenar se sacó una caja de cerillas del bolsillo del uniforme, extrajo una,
rascó el lateral para encenderla y aplicó la llama al puro. Disculpe, señor, pero lo que ha dicho es insuficiente. Durante la reparación de la hélice han muerto varios hombres. Con todo respeto, solicitamos más datos sobre nuestra misión. Ballenar, ahora sí, se volvió. Notaba que toda su rabia, contra los arrogantes norteamericanos, contra el tal Glynn, que le había distraído con su charla mientras saboteaban el barco sus buzos, y contra la muerte de Timmer, se encauzaba hacia aquel subordinado que se atrevía a poner en duda sus decisiones. Chupó el puro, se llenó de humo los pulmones y notó el efecto de la nicotina en la sangre. Cuando volvió a estar más tranquilo, tiró la cerilla a la cubierta mojada y bajó el puro. Aquel oficial de guardia, además de estar muy verde, era tonto. No era ninguna sorpresa que se le rebotara. Observó a los demás oficiales del puente, ninguno de los cuales sostuvo su mirada. Ballenar desenfundó la pistola con un movimiento de gran fluidez y aplicó el cañón al pecho del oficial de guardia. Justo cuando Santander abría la boca para protestar, su comandante apretó el gatillo. La bala de 9 milímetros tuvo el efecto de un puñetazo, lanzando a Santander contra un mamparo. El oficial de puente dirigió una mirada de incredulidad a su pecho destrozado y al orificio que bombeaba rítmicamente un chorro de sangre. 2 veces seguidas entró y salió aire de la herida. Santander cayó de rodillas y después de frente, quedando apoyado en los codos. La mirada se le estaba poniendo vidriosa de sorpresa. Seguía teniendo la boca abierta. Ballenar devolvió el arma a la funda. El silencio del puente era total, salvo por los estertores con que Santander intentaba respirar y el suave goteo de la sangre sobre cubierta. Ballenar dirigió una breve mirada al oficial de guardia. Señor Aller, desde ahora queda usted como oficial de puente. Y usted, señor Lomas, como oficial de guardia. Se ha dado una orden de cambio de rumbo. Ejecútenla. Aller miró al nuevo oficial de guardia y asintió sin convicción. Rumbo 180, dijo el oficial de guardia. Contestó el timonel. Sí, señor. Rumbo 180. Ballenar apartó la mano de la pistola. Solucionado. Cortada la cabeza, muere el cuerpo. El destructor empezó a dar el flanco al oleaje, ayudado por los temibles empellones de las olas. Al empeorar las sacudidas y el movimiento del barco, el personal del puente se cogió de cualquier objeto que permitiera seguir de pie. «Rumbo 180», dijo el piloto con voz vacilante. «Muy bien», contestó el oficial de guardia. Ballenar acercó la boca al tubo acústico del puente. «Radar. Calculen cuándo tendremos el barco norteamericano a tiro de los cañones Vickers». La respuesta tardó un poco en llegar. «Señor, con el rumbo y la velocidad presentes, 3 horas y media». «Perfecto». Ballenar se apartó del tubo y señaló con el pulgar al hombre que agonizaba a sus pies. «Señor Sánchez, llévese esto, y que suban a limpiar». Se volvió hacia el mar embravecido.
Rollbag, 11:30 horas. Britton estaba inmóvil junto al timón y Glynn al lado. En su huida hacia el sur, en dirección al paralelo 60, el Rollbag había ingresado de lleno en la zona de vientos del oeste que imponían su violenta ley en la base del planeta, vientos cuyo incesante movimiento circular formaba el mayor oleaje de la Tierra. Por el este, hasta donde alcanzaba la vista, corría una terrorífica procesión de olas con altura de montañas. Durante la última hora, al arreciar la tormenta, parecía que el mar hubiera perdido la solidez de su superficie. Ya no había una línea bien marcada entre el agua y el aire. Los vientos desatados y el poderoso oleaje se unían en un paroxismo de espuma. Cada vez que el petrolero se hundía entre dos olas, se producía un intervalo de calma espectral hasta que con una nueva sacudida volvía a elevarse la nave hacia la tempestad. Pero Glynn no la veía. Ya hacía unos minutos que pensaba en otra cosa. En aquella persecución Ballenar se lo jugaba todo: carrera, tripulación, barco, el honor de su país y hasta su vida. Era consciente de que el Rollbag solo transportaba una roca, enorme, pero roca al fin y al cabo. Aquella caza no tenía sentido. Glynn había cometido un grave error de cálculo. Durante breves instantes se planteó la posibilidad del fracaso y la paladeó como si le buscara el gusto. Después, con un espasmo, la obligó a abandonar sus pensamientos. No habría fracaso ni podía haberlo. El problema no residía en el perfil del ordenador ni en el archivador de más de medio metro que tenían en Nueva York con información acerca de Ballenar. El problema era suyo, de Glynn. Faltaba una pieza esencial, y esa pieza estaba en su cerebro, esperando el momento de ser reconocida. Si entendiera el motivo que tenía Ballenar para emprender una caza tan insensata, podría tomar medidas. ¿Hasta dónde llegaría Ballenar? ¿Les seguiría más allá del límite del hielo? Sacudió la cabeza como si con ello quisiera desprender la respuesta, pero no cayó nada. Sin entender el móvil de Ballenar, no podía desarrollar ningún plan. Miró a Britton de reojo. La capitana estaba pendiente del radar y del parpadeo verde que representaba al almirante Ramírez. «El Ramírez lleva media hora con el mismo rumbo que nosotros», dijo ella sin levantar la cabeza. 180 a velocidad constante de 20 nudos, sin cambios de rumbo y acercándose. Glynn no dijo nada. Le parecía increíble que Ballenar expusiera su barco a semejante mar. Ya le costaba capearlo a un coloso como el Rollbag, mucho mejor capacitado para ello que un destructor de 12 metros de manga. Era una verdadera locura. Existían muchas posibilidades de que el almirante Ramírez acabara zozobrado. Sin embargo, una cosa eran las posibilidades y otra los hechos. Glynn desconocía las dotes de navegante de Ballenar, pero sospechaba que eran de primer orden. «A esta velocidad y a este rumbo nos alcanzará en el límite del hielo», dijo Britton, «y nos tendrá a tiro bastante antes». «Dentro de 3 horas y pico», dijo Glynn, «más o menos cuando anochezca». «¿Tú crees que cuando nos tenga a tiro disparará?» «Lo tengo clarísimo». «Estamos indefensos. Nos destrozará». «Sí, por desgracia. La única esperanza es aprovechar la oscuridad para despistarle». Ella le miró. «¿Y el meteorito?», preguntó en voz baja. «¿Qué le pasa?».
La capitana bajó la voz y siguió mirándole de reojo. Soltándolo podremos ir más deprisa. Glynn se puso tenso. Espió a Lloyd, que miraba por las ventanas del puente con expresión ceñuda y las piernas de gigante separadas. No les había oído. Glynn formuló la respuesta con un tono pausado y razonable. Solo podríamos soltarlo parando el barco del todo, y para eso se tardan 5 millas, media hora. Ballenar tendría tiempo de sobra para darnos alcance. Estaríamos hundidos antes de haber podido parar. ¿Entonces? ¿Te has quedado sin respuestas?, preguntó ella bajando todavía más la voz. Glynn miró sus ojos verdes. Eran transparentes, firmes y muy bonitos. No existe problema sin solución, dijo. Solo es cuestión de encontrarla. Britton se quedó un rato callada. Antes de salir de la isla me pediste que confiara en ti. Espero que pueda. Me gustaría mucho. Glynn, sujeto a una emoción imprevista, desvió la mirada. Se fijó un momento en la pantalla del GPS y en la línea verde de puntos que la cruzaba, con la leyenda «Límite del hielo». Después volvió a mirarla, a ella, a los ojos. En esto puedes fiarte. Te daré una solución. Te lo prometo. Ella asintió con lentitud. No pareces de los que prometen en balde. Espero no equivocarme. Ellie, ahora mismo solo le pido una cosa a la vida: volver a ver a mi hija. Glynn se dispuso a contestar, pero le salió un sonido sibilante de sorpresa y, sin querer, retrocedió un paso. La última frase de Britton había provocado una chispa cegadora: la comprensión de los motivos de Ballenar. Dio media vuelta y se marchó del puente sin mediar palabra. Rollbag, 12:30 horas. Lloyd se paseaba inquieto por todo el puente. La tempestad golpeaba los ventanales con furia, pero Lloyd ya no miraba la mar enfurecida. Era lo más terrorífico que había visto en su vida. Casi ya no parecía agua, sino montañas, verdes, grises y negras montañas surgiendo, cayendo y desmoronándose en avalanchas gigantescas de espuma. Le parecía inconcebible que el barco en el que iban, o cualquier otra nave, sobreviviera 5 segundos a un mar así. El Rollbag, sin embargo, proseguía su avance. Costaba caminar, pero Lloyd necesitaba distraerse con actividad física. Al llegar a la puerta del ala de estribor, giró sobre sus talones y reanudó el paseo. Llevaba 60 minutos igual desde que había desaparecido Glynn sin decir nada. Los bruscos reveses del destino, los cambios repentinos de humor y la insoportable tensión de las últimas 12 horas le habían provocado dolor de cabeza. Exasperación, humillación, triunfo, aprensión. Echó un vistazo al reloj del mamparo y a las caras de los oficiales del puente. Howell con el semblante crispado. Britton inexpresiva, repartiendo su atención entre la pantalla del radar y el mapa del GPS. Banks enmarcado por la puerta de la cabina del telegrafista. Lloyd tenía ganas de romper su impasibilidad y obtener algunas respuestas, pero ya le habían dicho todo lo que había que saber.
Disponían de unas 2 horas antes de que el Ramírez empezara a tenerles a tiro. Notó que las piernas se le ponían rígidas en reacción a un ataque de rabia. Era culpa de Glynn. Su arrogancia superaba cualquier límite. Llevaba tanto tiempo estudiando las opciones que se había creído a salvo del fracaso. Como decía alguien, mucho pensarás y te equivocarás. Si le hubieran dejado hacer algunos contactos, no estarían en aquella situación de impotencia como un ratón esperando la llegada del gato. Se abrió la puerta del puente y entró Glynn. «Buenas tardes, capitana», dijo como si tal cosa. Más que nada, lo que puso furioso a Lloyd fue el tono de despreocupación. «Glynn, joder», dijo. «¿Dónde estabas?» La mirada de Glynn se posó en él. «Examinando los archivos sobre Vallenar. Ya sé por qué nos persigue tanto». «¿Y eso a quién coño le importa? El caso es que está empujándonos hacia la Antártida». Timmer era hijo de Vallenar. Lloyd se quedó de piedra. «¿Timmer?», preguntó confuso. «El oficial de comunicaciones de Vallenar, el que mató el meteorito». «No puede ser. ¿No decíais que Timmer era rubio y de ojos azules?» «Era hijo de Vallenar y una alemana». ¿Es otra suposición o tienes pruebas?» «No consta ningún hijo, pero es la única explicación. Por eso, al ir a verle, le vi tan interesado en que volviera Timmer. Y por eso al principio no quería atacar nuestro barco, porque le dije que teníamos a Timmer prisionero. En cambio, al vernos zarpar de la isla, se dio cuenta de que Timmer estaba muerto y soy de la opinión de que cree que le matamos nosotros. Por eso nos persigue en aguas internacionales, por eso no se rendirá hasta morir, o hasta que muramos nosotros». Había pasado el ataque de rabia. Lloyd se sentía sin fuerzas. En un momento así no servía de nada ponerse furioso. Controló su voz. «Dime una cosa. ¿Este dato psicológico en qué puede ayudarnos?» Glynn no contestó, sino que miró a Britton. «¿Cuánto falta para el límite del hielo?» 77 millas marinas hacia el sur. ¿Se detecta algo de hielo en el radar? Britton se volvió hacia Howell. «Señor Howell». «Un poco, a 10 millas. Unos cuantos icebergs pequeños. El radar de superficie de largo alcance detecta una isla grande de hielo justo en el límite del hielo. Más que una, 2, porque parece que está partida. ¿Situación? 191. Dijo Glynn. «Sugiero poner rumbo a ella. Giren muy lentamente. Si Vallenar tarda un poco en darse cuenta del cambio de rumbo, quizá ganemos 1 o 2 millas». La mirada de Howell a Britton contenía una pregunta. «Señor Glynn», dijo la capitana, «superar el límite del hielo con un barco tan grande es un suicidio, sobre todo con este tiempo». «Tengo motivos», dijo Glynn. «¿Y piensas explicárnoslos?», preguntó Lloyd. «¿O tenernos otra vez in albis? La última vez no nos habría ido mal que decidiera otra persona». La mirada de Glynn pasó de Lloyd a Britton y de Britton a Howell. «De acuerdo», dijo al cabo de un rato.
Solo tenemos dos opciones. O cambiar de rumbo y ver si ganamos la carrera, o mantener el de ahora e intentar despistar al destructor pasado el límite del hielo. Las probabilidades de fracaso de la primera opción son más o menos de 100 sobre 100, y las de la segunda un poco menos. Otra ventaja del segundo plan es que obliga al destructor a tener las olas de lado. —¿Qué es eso del límite del hielo? —preguntó Lloyd. Es donde las aguas heladas del alrededor de la Antártida se juntan con las del Atlántico y el Pacífico, que son más cálidas. Los oceanógrafos lo llaman convergencia atlántica. Se caracteriza por sus nieblas impenetrables y por el hielo, claro, que es peligrosísimo. ¿Propones llevar el Rollbag a una zona de hielo y niebla? Sí que suena a suicidio, sí. Ahora, lo que más nos conviene es estar escondidos y tener tiempo para despistar al destructor y alejarnos de él. Es posible que la oscuridad, el hielo y la niebla nos permitan escapar por los pelos. O hundirnos. Las probabilidades de chocar con un iceberg son más bajas que las de que nos hunda el destructor. ¿Y si no hay niebla? Preguntó Howell. ¿Sería un problema? Se produjo un largo silencio que interrumpió Britton. Señor Howell, cambie el rumbo a 190. Vire lentamente. La vacilación fue brevísima. Howell comunicó la orden al timonel con voz forzada y sin apartar la vista de Glynn. Rollbag, 14:00 horas. A pesar de la incomodidad de la silla de plástico, McFarlane se arrellanó suspirando y frotándose los ojos. Tenía a Rachel sentada al lado, comiendo cacahuetes y dejando caer los trozos de cáscara al suelo metálico de la unidad de observación. La única luz procedía de un monitor colgado encima, en el mamparo. —¿Nunca te cansas de tanto cacahuete? —dijo McFarlane. —Caray. Rachel puso cara de pensárselo. —Pues no —contestó. Volvieron a quedarse callados. McFarlane, consciente de que empezaba a tener dolor de cabeza y un poco de náuseas, cerró los ojos. En el instante de cerrarlos tuvo la sensación de que el balanceo del barco empeoraba mucho. Oía el tic-tic del metal y alguna gota de agua cayendo. Aparte de eso, el tanque de debajo estaba en silencio. Hizo el esfuerzo de abrir los ojos. —Vuelve a pasarlo —dijo. —Pero si ya lo hemos visto 5 veces —dijo Rachel. Ante la falta de respuesta de McFarlane, resopló de fastidio y se inclinó para pulsar las teclas de reproducción. Solo había sobrevivido a la explosión una de las 3 cámaras de seguridad del tanque. McFarlane vio que Rachel reproducía la cinta a cámara rápida y reducía la velocidad a normal 1 minuto antes de la detonación. Miraron callados la pantalla. Pasaron los segundos, pero no vieron nada nuevo. Garza tenía razón. Nadie había tocado el meteorito ni se había acercado a él. McFarlane se desahogó con una palabrota y se apoyó de nuevo en el respaldo, mirando la pasarela que había fuera de la unidad de observación, como si buscara la respuesta en las paredes del tanque. Luego, poco a poco,
Su mirada fue subiendo por los 12 metros de altura del meteorito. La explosión, que había sido lateral, había apagado casi todas las luces del tanque y había causado daños en la red de comunicaciones tanto a proa como a popa, pero sin tocar la pasarela y la unidad de observación de encima del tanque. El andamiaje se veía bastante poco afectado, aunque se notaba la falta de algunos puntales. Las paredes del tanque estaban salpicadas de chorros espumosos de acero fundido y había algunas vigas de roble laminado chamuscadas. También aparecían algunas manchas de sangre y materia roja que se les había olvidado limpiar. En cuanto al propio meteorito, no se le apreciaban cambios. ¿Cuál es el secreto?, se preguntó Macfarlane. ¿Qué se nos olvida? Vamos a repasar lo que sabemos, dijo. Parece que la explosión ha sido idéntica a la que se cargó a Timor. Hasta es posible que más fuerte, dijo Rachel. Una barbaridad de descarga. Sin tanto metal alrededor para absorberla, podría haber destrozado el sistema electrónico del barco. Y luego, el meteorito ha emitido mucha estática, dijo él. Como con Timor. Rachel cogió la radio, la encendió, hizo una mueca al oír el ruido de estática y volvió a apagarla. Sigue emitiéndolo, dijo. Volvieron a quedarse callados. Me gustaría saber si la explosión la ha provocado algo, dijo Rachel mientras rebobinaba la cinta. Quizá haya sido aleatoria. Macfarlane no contestó. No podía haber explotado porque sí. Tenía que haberlo provocado algo, y a pesar del comentario de Garza y del nerviosismo que iba apoderándose de la tripulación, no creía que el meteorito fuera un objeto maligno que tuviera el propósito de perjudicarles. Se planteó la posibilidad de que, al fin y al cabo, no lo hubieran tocado ni Timor ni Masancay. Pero no. Lo había analizado demasiado a fondo. La clave del misterio tenía que ser Palmer Lloyd. Él había puesto la mejilla en la roca y seguía vivo, no como los otros dos, hechos pedazos. ¿Qué tenían de diferente los contactos? Se irguió en la silla. Otra vez. Rachel pulsó los botones sin decir nada y el monitor parpadeó. La cámara superviviente había sido colocada encima de la roca, casi en vertical, justo debajo de la unidad de observación. Aparecía Garza en un lado de la pantalla con los diagramas de soldar a la vista. Los soldadores estaban repartidos por el meteorito a espacios iguales, trabajando en varios nudos. Estaban arrodillados. Las llamas de los instrumentos dejaban manchas rojas en la pantalla. En la esquina inferior derecha contaba 2 segundos un indicador. «Pon el volumen», dijo Macfarlane. Cerró los ojos. Le estaban empeorando el dolor de cabeza y las náuseas por culpa del oleaje. La voz de Garza invadió el cubículo. «¿Qué tal?», exclamaba. Respuesta. «Falta poco». Un silencio con estática, el goteo del agua, el ruido de una soldadura apagándose, ruido ambiente, y luego, al cabecear el barco, una sucesión de crujidos y gemidos. Macfarlane oyó la voz de Garza. «¡Sujétense!». A partir de entonces, solo nieve.
Abrió los ojos. Retrocede 10 segundos. Vieron rebobinarse la cinta. Ha sido cuando más se movía el barco, dijo Rachel. Pero tiene razón Garza. Durante el traslado lo sacudieron mucho. McFarlane guardó silencio. ¿Puede que hubiera otro trabajador escondido detrás de la roca y que no lo veamos? También se me había ocurrido. Bajaron 6 soldadores más, Garza. Fíjate, en la última imagen se ven los 6 claramente y están todos bastante apartados del meteorito. McFarlane apoyó la barbilla en las 2 manos. Le llamaba algo la atención en el vídeo, pero no acababa de saber qué. Tal vez no fuera nada, simple cansancio quizá. Rachel se desperezó y se limpió las rodillas de cáscaras de cacahuete. Ya ves, nos emperramos en no creernos a Garza, dijo. Pero, ¿y si tiene razón? McFarlane la miró de reojo. No te entiendo. ¿Y si nadie ha tocado el meteorito? ¿Y si lo ha tocado alguna otra cosa? ¿Alguna otra cosa? Pero en el tanque no había nada más que se moviera. De repente se quedó callado. Acababa de reconocer lo que no le cuadraba: el ruido de agua. Pásame los últimos 60 segundos, dijo. Deprisa. Acercó la cabeza a la pantalla buscando el ruido que acababa de oír, y lo reconoció. Era el sonido, muy de fondo, de un chorrito de agua cayendo desde arriba y desapareciendo en las profundidades del tanque. Se lo quedó mirando. Al empezar a cabecear el barco, el chorro se apartaba del mamparo y empezaba a aproximarse al meteorito. Agua, dijo en voz alta. Rachel le miró con curiosidad. Bajaba un chorro de agua por el lado del tanque. Debe de haber un escape en la puerta mecánica. Mira, todavía se ve. Señaló un chorrito que bajaba por el mamparo longitudinal del fondo. La descarga del meteorito coincide con el momento en que el movimiento del barco ha hecho que lo tocase el agua. No tiene sentido. El meteorito lleva millones de años en un suelo empapado de agua. Le ha caído encima lluvia y nieve. Es inerte. ¿Cómo quieres que le afecte el agua? No lo sé, pero fíjate. Rebobinó el vídeo y comprobaron que la pantalla se quedaba en blanco justo cuando el agua entraba en contacto con el meteorito. ¿Coincidencia?, preguntó ella. McFarlane negó con la cabeza. No. Rachel le miró. Sam, ¿qué diferencia puede haber entre esta agua y el resto de la que ha tocado el meteorito? McFarlane lo vio claro al instante, como una revelación. Sal, dijo. El escape del tanque es de agua salada. Rachel abrió mucho los ojos y la boca. Claro, dijo. Por eso Timmer y Masankai provocaron la descarga con las manos, por el sudor. En el tacto de los dos había sal, mientras que Lloyd apoyó la mejilla un día de muchísimo frío y no tenía nada de sudor.
Debe de ser muy reactivo al cloruro de sodio. ¿Pero por qué, Sam? ¿A qué reacciona? McFarlane la miró a ella, y después al chorrito de agua marina que brillaba en la habitación y oscilaba con cada movimiento del barco. El movimiento del barco. Ya lo pensaremos después, dijo. Buscó su radio, la encendió y oyó la estática. ¡Mierda!, exclamó, volviendo a meterla en el cinturón. Sam, empezó Rachel. Tenemos que salir, la interrumpió él. Si no, a la próxima ola un poco grande nos quedaremos fritos. Justo cuando se levantaba, Rachel le cogió el brazo. No podemos irnos, dijo. La siguiente explosión puede que destroce el andamio, y si se suelta el meteorito, moriremos todos. Pues tendremos que evitar que el agua toque la roca. Se miraron un momento. Luego, como si hubieran tenido la misma idea, salieron a la pasarela y corrieron hacia el túnel de acceso. Almirante Ramírez, 14:45 horas. Ballenar se hallaba en el puente con unos prismáticos viejos, mirando hacia el sur por encima del oleaje. Alrededor de él, los oficiales procuraban no caerse por el movimiento del barco, que era brutal, mientras guardaban en sus rostros la inexpresividad de unas máscaras. Estaban aterrorizados, pero el régimen de absoluta disciplina de Ballenar ya daba sus frutos. Había pasado el momento de la prueba, y los que quedaban le eran fieles. Si era necesario, le seguirían al mismísimo infierno, que, pensó al mirar la carta de navegación, era a donde se dirigían. Ya no caía nieve ni aguanieve y estaba despejándose el cielo. La visibilidad era excelente, si bien el viento era igual o peor, y la altura de las olas iba en aumento. Cuando el barco se hundía entre dos de ellas, quedaba envuelto en noche cerrada, y las paredes de agua negra que se elevaban a ambos lados daban a Ballenar la sensación de estar al fondo de un enorme cañón. Desde abajo, las crestas de las olas presentaban la increíble altura de 20 metros por encima del nivel del puente. Nunca había visto un mar así. El aumento de la visibilidad, siendo útil a sus planes, incrementaba, sin embargo, el horror del espectáculo. Lo normal habría sido ir contra el viento, pero no era posible. Ballenar debía mantener un rumbo que le expusiera de costado al viento y las olas, puesto que, en caso contrario, el petrolero, que era más pesado, escaparía. Vio hincarse en las aguas la proa de su destructor al fondo de aquel largo valle entre olas y subir lentamente con el estruendo del castillo dividiendo las aguas. El buque se escoró a estribor hasta que el puente quedó colgado sobre el espumoso océano. Todos buscaron asideros. Durante unos segundos de terror, el puente se mantuvo justo encima del agua, hasta que poco a poco se enderezó y basculó a babor con el impulso. Había sido una ola de las peores. Ballenar, que conocía bien el barco, sabía de qué era capaz y de qué no. Si el Ramírez quedaba a merced del viento y el agua, él lo notaría, y todavía no se había dado el caso. Sólo podía impedirse que zozobrara el barco con mucha vigilancia y buen gobierno. No pensaba dejarlo en manos del oficial de guardia. Se encargaría él personalmente. Vio abultarse en la distancia un caballón de espuma más alto que los demás, que surcaba la tormenta como una ballena.
Entonces adoptó un tono de voz pausado, casi despreocupado. Máquina de estribor adelante a 1/3, máquina de babor adelante a 2/3. Manténganme al corriente del rumbo. Rumbo 175, rumbo 170, dijo Ayer. Manténgalo en 165. La ola empezó a apoderarse del Ramírez, que, empujado por ella, subió y se escoró. Ballenar se cogió al telégrafo de la sala de máquinas, mientras el insoportable balanceo hacía subir el inclinómetro a casi 30 grados. Fue entonces cuando cabalgaron la cresta de la ola. Por unos segundos, Ballenar tuvo ocasión de ver todo el océano hasta el horizonte. Se apresuró a colocarse los prismáticos y observar el mar tumultuoso hasta el momento en que el barco se sumiera en la siguiente hondonada. Las cumbres y valles que excavaba el agua ofrecían una visión pavorosa, de caótica promiscuidad. Se puso nervioso, pero se le pasó deprisa. Recuperó la calma al caer el barco. Luego volvieron a subir, y lo mismo hicieron los prismáticos de Ballenar. De repente le dio un brinco el corazón. ¡Lo veía! Una silueta oscura contra el mar, una silueta de contornos blancos. Siguió con los prismáticos pegados a los ojos y casi con miedo a parpadear, mientras el barco, lentamente, iniciaba el ascenso de otra montaña de agua cubierta con su red de espuma. En el momento en que la cabalgaban y en que rompía la cresta en la baranda de babor, haciendo escorar el barco, Ballenar volvió a ver el petrolero. Mantenga rumbo 180. Volvió a levantarse la cubierta y a inclinarse hacia estribor. ¿Cuánto combustible tenemos? 30%. Se volvió hacia el ingeniero de guardia. Lastre los tanques. Llenar de agua salada los tanques vacíos haría que perdieran medio nudo de velocidad, pero les proporcionaría una estabilidad necesaria para lo que estaba a punto de ocurrir. Lastrando los tanques, dijo el ingeniero con cara de alivio. Ballenar se giró hacia el contramaestre. ¿Barómetro? 29,8 y bajando. Convocó al puente al jefe de la guardia. Tenemos contacto visual con el barco norteamericano, dijo, tendiéndole los prismáticos. El jefe de la guardia se los colocó. Ya lo veo, señor, dijo al poco. Ballenar se dirigió al oficial de cubierta. Sigue un rumbo aproximado de 190. Que me den un rumbo para interceptarlo. Las órdenes fueron transmitidas y modificado el rumbo. Ahora funcionaba todo como un mecanismo de relojería. Ballenar volvió a dirigirse al jefe de la guardia. Cuando lo tengamos a tiro, infórmeme. No habrá fuego sin órdenes mías. Sí, señor, dijo el jefe de la guardia, esforzándose por mantener la neutralidad del tono. Al superar otra ola muy alta, el destructor empezó a dar bandazos y fragorosamente clavó la proa en la siguiente depresión. La cubierta subió y se escoró a estribor, mientras se desviaba la proa hacia babor con un movimiento muy pronunciado e incontrolado. No puedo mantener el rumbo en 190. Siga a toda máquina. El barco se estabilizó. Ballenar vio que se acercaba una Tigre por el oeste y ordenó reducir la velocidad.
Al trepar por el flanco de aquella ola enorme, el barco inició un lento cabeceo. En el momento en que rompía la ola, sobrevoló la cubierta una lámina de agua. Hacían aguas ni más ni menos que por el puente. El barco sufrió un desplazamiento lateral. —¡Señor, el timón está fuera del agua! —exclamó el timonel. Ballenar ordenó invertir 2/3 la máquina de babor. El radiotelegrafista accionó el telégrafo de motores, pero el barco conservó el movimiento lateral. —¡No responde! Ballenar sintió una punzada de miedo de no acabar la misión, no de perder la vida, hasta que notó que la popa volvía a estar en el agua, al igual que la hélice. Volvió a respirar y se acercó al intercomunicador como si no hubiera pasado nada. —Informen de cualquier contacto aéreo. Estaba seguro de que con un tiempo así no acudiría ningún barco en ayuda de los norteamericanos, pero no tanto de que no vinieran aviones. —No hay ninguno en 2000 millas a la redonda —le contestaron. —Hielo al sur. —¿Qué clase de hielo? —2 islas grandes de hielo, algunos icebergs pequeños y bloques sueltos. Se están metiendo en el hielo, pensó Ballenar con satisfacción. Cruzar el límite del hielo con un petrolero a conciencia y en una tempestad de aquella magnitud era una medida desesperada, pero era la única alternativa que tenían y la que había previsto él. Quizá tuvieran la esperanza de poder jugar al escondite o de escapar a cubierto de la oscuridad. ¿Acaso confiaran en la niebla? Vana esperanza. Al contrario, el hielo le beneficiaría a él porque mitigaría el oleaje, además de que con hielo era mucho más maniobrable un destructor que un petrolero. Les destruiría a él en pleno hielo, si no lo hacía éste en primer lugar. —Señor, falta poco para tenerles a tiro —dijo el jefe de la guardia. Ballenar echó un vistazo a la tormenta. Ahora no hacían falta prismáticos para ver con intermitencia la mancha oscura del barco norteamericano. Debía de estar a unas 8 millas. Lejos, pero no bastante lejos para no constituir un blanco claro. —¿Tiene contacto visual aceptable para apuntar? —preguntó. —Todavía no, señor. Con este mar y a esta distancia será difícil apuntar visualmente. Pues esperaremos a acercarnos más. Pasaron lentamente los minutos, mientras recortaban la distancia con el petrolero. Se oscureció el cielo. El viento se había estabilizado en 80 nudos. En el puente seguía reinando la misma sensación de miedo de antes, pero su efecto tónico era positivo. Se estaba poniendo el sol. Los arreglos de las hélices y el timón resistían bien. Habían hecho un buen trabajo. Lástima que el precio hubiera sido la muerte de tantos hombres. Pronto sería de noche y el Rollbag se distinguiría peor. No podía esperar más. —Señor Caseo, las trazadoras. —Sí, señor —dijo el jefe de la guardia—. Cargando trazadoras. Al minuto de observar los cañones de proa, Ballenar vio que giraban, se elevaban más o menos hasta 45 grados y disparaban en secuencia, 2 proyectiles brillantes. Los cañones retrocedieron con una pequeña llamarada y el puente sufrió la sacudida del retroceso. Ballenar se ajustó los prismáticos y siguió la trayectoria de los proyectiles por la tempestad. El final de ambos arcos
quedó a bastante distancia del petrolero. El barco se hundió entre dos olas y volvió a levantarse. En el momento de mayor altura, los cañones de proa efectuaron el segundo disparo de trazadoras. Llegaron más lejos, pero volvieron a errar el blanco. El jefe de la guardia preparó más disparos para las siguientes olas e introdujo algunos ajustes. A los pocos minutos volvió a hablar. «Comandante, me parece que disponemos de bastantes datos para dar en el blanco con una hilera de proyectiles». «Perfecto. Quiero causar los daños justos para que el barco navegue más lento sin hundirse. Entonces nos acercaremos para echarlo a pique». Su orden provocó un silencio brevísimo. «Sí, señor», dijo el jefe de la guardia. El destructor se elevó, y en ese momento volvieron a entrar en acción los cañones. Ahora disparaban proyectiles de verdad, que silbaron hacia el sur en mortíferos arcos de color naranja. Rollvag, 15:30 horas. MacFarlane se apoyó contra el mamparo de la unidad de observación sin molestarse en usar la silla que tenía al lado y se dejó resbalar hasta la cubierta. Estaba completamente exhausto. En sus brazos y piernas temblaban infinidad de músculos pequeños. Notó que Rachel se dejaba caer al lado de él, pero estaba tan cansado que ni siquiera giró la cabeza. Como la interferencia del meteorito les impedía usar la radio y no tenían tiempo de ir en busca de ayuda, no habían tenido más remedio que encontrar ellos solos una solución. Habían deliberado de pie en el pasillo de acceso detrás de la escotilla cerrada hasta idear un plan factible. Detrás, en los compartimentos de carga, había decenas de lonas impermeables colgando. Cogieron algunas y las tendieron en la parte superior del andamio para proteger el meteorito del agua de mar. La operación les exigió media hora de actividad frenética, con el miedo constante a otra explosión. MacFarlane cogió la radio, comprobó que seguía sin funcionar, se encogió de hombros y volvió a colgársela. En algún momento u otro se enteraría Glynn. Le parecía raro que Britton, Glynn y el resto pudieran haberse quedado tanto tiempo en el puente entregados a sus quehaceres sin la menor sospecha acerca de la crisis que se desarrollaba 6 niveles por debajo. Le habría gustado saber qué diablos ocurría. Parecía que arreciara la tormenta. Acusó la oscilación del barco en su cuerpo. Solo era cuestión de tiempo que el chorro de agua salada volviera a inclinarse hacia el andamio. Se quedaron callados. MacFarlane miró a Rachel y vio que metía la mano en un bolsillo de la camisa, sacaba una caja que contenía un CD-ROM, examinaba el disco y volvía a meterse la caja en el bolsillo con un suspiro de alivio. «Con tanto follón se me había olvidado», dijo ella. «Menos mal que no le ha pasado nada». «¿Qué es?», preguntó él. «Antes de subir a bordo grabé en este disco todos los datos de los tests del meteorito», dijo ella. «Me gustaría repasarlos, suponiendo que salgamos vivos, claro». MacFarlane no dijo nada. «Debe de tener alguna fuente interna de energía», continuó Rachel. «Si no, ¿cómo generaría tanta electricidad? Si solo fuera un condensador, ya haría millones de años que habría descargado toda la electricidad.
genera la carga en el interior. Se dio unos golpecitos en el bolsillo del disco. La respuesta tiene que estar en estos datos. Yo me conformaba con saber de qué clase de entorno procede. Porque mira que reaccionar así al agua salada. MacFarlane suspiró. ¿Sabes qué? Que el pedrusco se vaya a freír espárragos. Es que el problema es ese, dijo Rachel. Quizás sea algo más que un pedrusco. No me vengas otra vez con la teoría de la nave espacial. No. Puede que sea algo más sencillo que una nave espacial. MacFarlane se dispuso a contestar, pero no lo hizo. Cada vez se movía más el barco. Rachel también se había quedado callada. Se notaba que le adivinaba el pensamiento. «Debe de haber unas olas», dijo él. Ella asintió. Cuestión de minutos. Esperaron callados mientras aumentaba la fuerza de las olas. Al final, en lo más alto de una muy grande, el chorro de agua volvió a separarse del mamparo y se desplazó por el aire en dirección a las lonas. MacFarlane se levantó y miró por la ventana de la unidad de observación. Esperó. Se oía algo más que el oleaje y el silbido lejano del viento. Gotas de agua chocando con plástico. Vio que el chorro se derramaba inofensivamente por las lonas y caía entre las vigas del fondo. Aguardaron nerviosos lo que duraba un latido. Después, Rachel suspiró profundamente. «Parece que ha funcionado», dijo. «Felicidades». «Felicidades», repuso MacFarlane. «Ha sido idea tuya». «Sí, ya sé, pero lo de la salinidad ha sido idea tuya». «Siguiendo tus sugerencias». MacFarlane titubeó. «Hay que ver qué colaboradores más respetuosos». Pese a estar tan agotado, no pudo reprimir una sonrisa burlona. Casi tenía la sensación de haber sido descargado de un peso enorme. Ahora conocían la causa de las explosiones y habían tomado medidas para que no se repitieran. Tenían despejado el camino de regreso. Miró a Rachel, cuyo pelo oscuro brillaba en la penumbra. Pocas semanas antes habría sido inconcebible estar los dos callados y tan a gusto. En cambio, ahora, lo difícil era pensar cuando no la tenía a su lado, trabajando juntos, cuando no estaba Rachel para acabarle las frases, burlarse de él, formular teorías, contar chistes y expresar su opinión tanto si se la pedían como si no. Estando Rachel apoyada en el tanque con la mirada perdida, el barco sufrió un bandazo peor que los anteriores. «¿Oyes algo?», preguntó ella sin darse cuenta de que la miraba. «Juraría que he oído una explosión». MacFarlane, sin embargo, no escuchaba. Para sorpresa suya, se vio arrodillado al lado de Rachel y abrazándola con un sentimiento que nada tenía que ver con la pasión que le había embargado durante unos minutos en el camarote. Ella le apoyó la cabeza en el hombro. «¿Sabes qué?», dijo él. «Que eres la ayudante sabionda y traidora más simpática que he tenido en mucho tiempo». Seguro que se lo dices a todas». Le acarició dulcemente la mejilla y al paso de otra ola larga acercó sus labios a los de ella.
Se oyó el ruido del agua salpicando las lonas. —¿Esto quiere decir que puedo llevar tu anillo del MIT? —murmuró ella. —No, pero te presto mi martillo. Se dieron otro beso mientras el barco se enderezaba lentamente, solo para escorarse en sentido contrario. De repente MacFarlane se apartó. Además de los crujidos y murmullos de la bodega, además del ruido del mar retumbando a lo lejos, oía algo nuevo, un crujido anómalo y agudo que concluía en un ruido metálico como de disparo. Se repitió varias veces. Miró a Rachel, topando con sus ojos muy abiertos y brillantes. Las detonaciones cesaron, pero seguían resonándole en los oídos. Esperaron callados y asustados. Ahora, cada bandazo del barco generaba un coro de sonidos distintos, ruido de acero bajo presión, de madera rompiéndose, de remaches y soldaduras cediendo.